Adelante. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias para hacer la declaración. Si ya están listos. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, la indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto, hermanos, estar con ustedes una vez más y poder compartir la palabra. Y en este día vamos a continuar con lo que vimos ya muchos meses atrás en Primera Pedro. Si recordarán, estuvimos viendo acerca de la doxología con la que Pedro comienza en los versículos 3 al 5 de su primera epístola. Y hoy vamos a continuar con los versículos 6 al 7. Deseo dar lectura antes de todo a la verdad principal. Dice así: regocijarse al atravesar por un valle de aflicción parece una locura, más para quienes no conocen al Señor y carecen de la esperanza y la realidad de las bendiciones que se han concedido a su pueblo. A medida que conocemos de manera viva al Señor, sus promesas y bendiciones concedidas en Cristo, podemos experimentar un gozo incondicional, el cual resulta en alabanza de nuestra fe como genuina y fiel. Antes de dar lectura al resto de los versículos, o lo que vamos a ver hoy día para tener el contexto también, deseo que oremos una vez más, así que si pueden acompañarme. Padre, te damos gracias en esta hora porque tenemos la dicha de estar compartiendo aún por este medio tu palabra. Aún por este medio podemos alabarte y realmente es nuestro deseo que pronto podamos estar nuevamente de forma presencial, reunidos, juntos, alabándote, compartiendo la cena y recibiendo tu palabra. Sabemos que esa es la mejor manera y realmente es la manera en la que tú has preparado las cosas y es lo que nuestro corazón también desea. Sin embargo, hoy que por este medio compartimos, también te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas con tu palabra, que tu palabra cumpla su propósito en nosotros, que seamos enseñados, que seamos corregidos, que seamos animados también por ella. Y te pedimos que tú puedas darnos que tu Espíritu Santo nos dé la luz necesaria, Señor, respecto a lo que vamos a exponer este día. También úsame para poder exponer con claridad todo lo que he preparado y que seas tú usándolo para bendecir a mis hermanos, tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera Pedro. Vamos a leer los versículos 1 al 9 del capítulo 1. Primera Pedro 1, versículos 1 hasta el 9. Dice así, voy a leer la Biblia de las Américas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza,
gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y solo quiero que podamos leer nuevamente el versículo 6 y 7, que es en lo que nos vamos a enfocar en este día. Dice así: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En la primera epístola, o bueno, en esta primera epístola que el apóstol Pedro escribe a la iglesia, podemos ver con claridad la riqueza que él presenta en cuanto al conocimiento vivo y personal del Señor y su incomparable obra redentora. Como ya expresé muchas veces, esta carta ha llegado a ser una de mis favoritas, si no la favorita. Es cierto que muchas veces nos enfocamos en las epístolas de Pablo, las cuales son muy buenas, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay esa tendencia a dejar de lado a las demás. Pero ya una vez que he podido detenerme tanto en leer, escuchar, meditar en estas epístolas, tanto la primera, segunda de Pedro, he podido ver una riqueza realmente en lo que él presenta. Más aún al ver, como también estábamos viendo en la segunda epístola en los jueves, ese respaldo que él tiene por haber sido alguien que estuvo presencialmente durante su ministerio, escuchando de primera mano todas sus enseñanzas y recibiendo de parte de Jesús mismo todo lo que ahora él está impartiendo a los creyentes. El fin de toda esta exposición tan rica que él está dando a los creyentes, a la iglesia, es brindar ánimo a ellos a fin de que abracen al mismo Señor y así se mantengan firmes en su creciente fe e imiten fielmente en humildad y en santidad al Señor Jesús. Como vimos en la anterior oportunidad que yo expuse, los versículos 3 al 5, estábamos hablando sobre la doxología con la que Pedro comienza, Pedro, prorrumpe con estas palabras extraordinarias al alabar a Dios, al exaltarlo como Dios justo, eterno, soberano, quien por medio de su Hijo, en su muerte y resurrección, nos ha otorgado bendiciones que son invaluables. Nos ha otorgado bendiciones que resultan en nuestra regeneración, en nuestra salvación, de modo que gozamos de la libertad de la comunión con Dios por medio de Cristo. También nos gozamos en la seguridad eterna de permanecer en y con Él. Y realmente cuando consideramos estas cosas, podemos apreciar y alabar igual que Pedro y darle la gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Sabemos muy bien cada uno de nosotros, estoy seguro de esto, que en la salvación y cada una de las bendiciones que el Señor nos ha otorgado en esto, no son cosas que pudiéramos haber obtenido por mérito propio, ni por ningún medio realmente. Pero el Señor nos las ha otorgado por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús. Y, hermanos, somos muy bendecidos. Como la palabra dice en Salmos y en muchos otros lugares, realmente somos bienaventurados y dichosos de gozar de esta comunión y de esta salvación tan grande ahora en el Señor Jesús. Continuando con lo que el apóstol Pedro expone, luego de esta doxología vamos a ver cómo estas verdades son la causa del más grande y sincero regocijo de un creyente. Es lo que vamos a ver hoy día. Y es claro que una ignorancia de estas bendiciones, de las que habla el versículo 3 al 5, lleva a una carencia de gozo. Sin embargo, parte del propósito de esta exposición hoy es que ya sea que seamos conscientes o que estemos por tomar conciencia de esto, podamos experimentar este gran regocijo en medio de las pruebas. No por las pruebas que atravesamos en sí, sino por lo que Dios ha hecho y nos ha prometido en Cristo y por lo que va a lograr en nosotros a través de cada una de estas pruebas.
Si ustedes tienen sus boletines, ahí que les envió, se compartió en el grupo, el título de esta prédica es Regocijo en la aflicción, alabanza en la prueba. Perdón, alabanza de la fe. Y la primera parte puede sonar realmente extraña. Muchos de nosotros la leemos y hablamos muchas veces del gozo en medio de las pruebas, pero resulta mucho más difícil cuando realmente estamos atravesando las pruebas. Considero que cada uno de nosotros en diferentes aspectos, diferentes intensidades tal vez, estamos o hemos estado atravesando pruebas en nuestras propias vidas, familiares, tal vez en la economía, en el trabajo, no sé. Y posiblemente no sea en el contexto mismo de lo que Pedro está hablando acá a los creyentes, que era una persecución lo que ellos estaban sufriendo. Sin embargo, creo que de algunas formas puede aplicarse esto a nosotros y espero que sí, y que esto resulte en verdad en el ánimo de cada uno de ustedes para perseverar y para gozarse en el Señor. Este es el propósito de esto. Solamente para recordar un poquito el contexto de lo que estuvimos viendo, de lo que estaban pasando los destinatarios. Sabemos que es Pedro el que estaba escribiendo por medio de Silas. Él estaba haciendo el papel de escribano ahí de toda esta carta. Esta carta es un aliento real para los cristianos que están experimentando sufrimiento y en ella Pedro los instruye sobre cómo deben responder de forma cristiana a sus perseguidores y los alienta a vivir vidas dignas del llamamiento que han recibido de parte del Señor. Más o menos esto se escribió o se estima que fue en el 64, 65 después de Cristo desde Roma, y el contexto en el que ellos estaban viviendo era un tiempo de persecución, o se cree que era este tiempo en el que la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida. Y en todo caso, al ser perseguidos, estarían experimentando no solo la persecución en sí, sino el peligro de muerte, el despojo de sus bienes, tal vez la separación familiar. Y sabemos que todo esto en sí conlleva mucho sufrimiento, preocupaciones, ansiedad, temor, ¿sí? No quiero desestimar lo que estamos pasando nosotros con el virus, pero no era algo de tal vez me contagio, sino que realmente sus vidas estaban en peligro de muerte por causa del evangelio y por causa del nombre del Señor. Si los agarraban, posiblemente eran forzados o se intentaba forzarles a negar su fe en el Señor Jesús o confesar que César fuera, o Nerón en este caso fuera Dios, o en caso contrario, morir, ¿no? Y sabemos que morían de formas muy aterradoras, de mucho sufrimiento. Y es en ese contexto que el apóstol Pedro escribe esta carta, y cuando la leemos, yo les invito a leerla una vez más, si no la han leído, es corta, no toma mucho tiempo. Yo les animo a que puedan verla y es increíble cómo la causa del gozo que tenemos nosotros como creyentes resulta en el ánimo para atravesar las pruebas que podamos estar pasando, sufriendo, por las que estemos siendo afligidos cada uno de nosotros. Más adelante vamos a ver un poco cómo esto puede resultar algo muy idealista, hablando del gozo. Sin embargo, considero que lo que Pedro escribió a los creyentes no resultó idealista, sino resultó algo muy verdadero, muy cierto, que se aplicó en la vida de ellos y que fue realmente un ánimo para ellos en medio de esas circunstancias que estaban atravesando. Y si lo fue para ellos, considero que también puede ser para nosotros en las diferentes pruebas que estemos pasando. Como primer punto, lo que deseo que veamos está en el versículo 6. Voy a leerlo, dice así. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y como ven en sus eh, boletines, sus bosquejos, ahí puse el primer punto como exultación privilegiada. ¿Alguna vez les ha ocurrido a ustedes algo o les han dado alguna noticia que les ha producido tanta alegría, tanto regocijo que su cuerpo no supo cómo reaccionar? Me explico. Muchas veces a causa de la alegría tan grande que uno experimenta, no sabe si reír o si llorar.
No sabe si saltar o correr, no sabe si gritar o callar de emoción. No es una lucha que experimentamos ahí dentro porque nuestro cuerpo no encuentra la forma apropiada de reaccionar por tanta alegría. Y yo escogí usar esta palabra exultación, que no está mal escrita, no debería ser exaltación, sino exultación, porque es la que mejor define lo que Pedro quería decir con os regocijáis grandemente, ahí en el verso 6. En el contexto de lo que Pedro está diciendo, podríamos entender eh, estas palabras, ¿no? De regocijarse grandemente como saltar de gozo. Leámoslo en ese sentido, ¿no? En lo cual saltáis de gozo, os regocijáis, mostráis gran gozo o satisfacción, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos. Y ahí mismo ya podríamos, nuestra mente podría no encontrar la relación de cómo alguien puede estar saltando de gozo, aun cuando por un tiempo debe ser afligido. Y espero que esto vaya aclarándose más a medida que avancemos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo esto resulta una exultación, un gran gozo, una gran alegría, privilegiados. Al leer las escrituras, podemos notar que los creyentes, el verdadero pueblo de Dios, ha sido bendecido de una forma única. Y realmente esa es la palabra, única, de una forma muy especial en comparación al resto del mundo. Somos privilegiados al gozar de esta comunión y esta relación viva, íntima con nuestro Dios, con nuestro Creador. Su bendición es de pura gracia y Él nos hace privilegiados al gozar de esta bendición que brinda esperanza viva, una herencia incorruptible que está reservada para nosotros y además nos da la seguridad de que somos y seremos salvos. No es una bendición o una esperanza meramente terrenal, algo que cualquiera pueda tener, sino que es algo mucho mejor porque trasciende y va hasta lo eterno. Y eso es parte de lo que estuvimos viendo la vez pasada en los versículos 3 al 5, donde Pedro da esta doxología, esta bendición al Padre. Vuelvo a recapitular lo que nos ha dado. Dice, nos ha brindado esperanza viva, una herencia incorruptible reservada en los cielos. Nos da la seguridad de que actualmente somos salvos y vamos a ser salvos. Él nos está preservando por su poder para ser salvos. Y esto era causa de gozo y es nuestro privilegio, nuestra bendición. Los creyentes poseemos una bendición que es privilegiada, lo cual a su vez nos brinda gran regocijo, exuberante alegría, pues consideren realmente qué posición nosotros tenemos en realidad en relación al resto del mundo. ¿Quién puede gozarse en el resto del mundo que no sea parte de la iglesia como nosotros? ¿Quién puede experimentar semejante esperanza, semejante paz, semejante salvación fuera del pueblo de Dios? La respuesta es nadie, nadie. Hay muchas formas en las que el mundo puede proveer aparente esperanza, aparente paz, aparente salvación en diferentes situaciones o circunstancias, posiblemente como la que estamos experimentando ahora con el virus. Pero nosotros como pueblo de Dios experimentamos una salvación, una esperanza, un gozo que no dependen de nosotros ni de medios humanos, sino del autor de esta que es nuestro Señor Jesucristo, el que es inmutable, el que es el mismo ayer, hoy, por siempre. En los versículos del contexto 3 al 5, que se nos presenta algo realmente extraordinario, como yo decía hace un momento, puede resultarnos muy idealista, como alguna vez me pasó a mí, ¿no? De leer esto y decir, ok, es algo asombroso, pero ¿cómo aplica? ¿Cómo lo vivo? ¿O de qué forma en verdad me da gozo aquí en la tierra, aunque sea algo que voy a experimentar principalmente en el cielo? Y creo que es muy importante para nosotros notar que no debemos divorciar o no debemos poner esto solamente con un título o un rótulo que sea algo idealista, sino notar que sí es el ideal cristiano, que nos gocemos en esto. Y aunque puede parecer difícil, a medida que meditamos en estas verdades y experimentamos la prueba, el gozo
en las verdades y en las promesas eternas que el Señor nos ha hecho y nos ha dado, las cuales son seguras, en verdad influyen en cómo enfrentamos las pruebas aquí. Es algo que yo he podido experimentar de primera mano, es algo que hemos podido ver y imagino que ustedes en diferentes situaciones han debido ver también y probar, comprobar que es real, cómo la promesa eterna nos da gozo en el presente y deja de ser algo meramente idealista. Debemos ver la dura realidad de la vida, es decir, las luchas con el pecado, la inconstancia nuestra, nuestra humanidad, a la luz del ideal cristiano que nos presentan las Escrituras. Y de esto se obtiene el aliento y el ánimo al considerar la obra redentora y sus frutos en el creyente, en la iglesia, y más aún cuando observamos que todo esto está siendo realizado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 4, 4 al 6, se nos insta, y el apóstol Pablo insta a la iglesia. Solo cito este versículo, hay muchos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan de que somos dichosos o que debemos gozarnos, regocijarnos, alegrarnos en lo que el Señor ha hecho. En este caso, Filipenses 4, 4 al 6 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y en este caso nos brinda en el versículo 6 esta promesa o esta esperanza que tenemos de poder presentar delante de Él las causas de nuestras ansiedades o preocupaciones. Y dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración, súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Quién más puede hacer esto aparte de la iglesia? ¿Qué incrédulo tiene esa libertad de acercarse a Dios con toda confianza y pedirle de esta forma? Ninguno. Nosotros tenemos el privilegio y la dicha, tenemos esa libertad, como dice Hebreos 4 y Hebreos 10 también, de acercarnos con confianza, con libertad. Incluso se puede usar esta palabra audacia o valentía hasta la presencia de Dios y presentar nuestras peticiones, suplicar por su socorro, por su auxilio en medio de las pruebas, de las tentaciones. Y tenemos ahí a Cristo, nuestro sumo sacerdote, tenemos ahí a Cristo, quien intercede, quien nos socorre, quien es poderoso para salvarnos, no solo hablando de la vida eterna, sino salvarnos en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas que atravesamos, como dice Hebreos. Nosotros en verdad, hermanos, somos privilegiados, somos bendecidos por el Señor. Quiero que consideremos algo más acerca de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y esto es una esperanza real, grande que nosotros tenemos en el Señor. Sabemos que el Espíritu está obrando en nuestras vidas. Esto es muy cierto. Ahora somos frágiles, fallamos y nos equivocamos. Yo puedo considerar estas cosas y realmente en el momento de la prueba es donde es puesto en prueba, es examinado, ¿no? Qué tanto está en nuestro corazón esta verdad. Pero tenemos una esperanza y es de que Él está obrando en nuestras vidas y su obra es perfecta y va a llegar al punto en el que vamos a ser semejantes. Esa es la esperanza, vamos a ser semejantes a Él, a Cristo, como dice 1 Juan 3:2, que dice que vamos a ser semejantes a Él porque vamos a verle como Él es. Vamos a ser preservados. Él va a estar obrando en nuestras vidas de forma que lleguemos hasta esa estatura, a ser como Cristo. Quiero que veamos ahora lo que es la raíz de la exultación o la raíz de este gozo que nosotros tenemos. Pedro, ahí en el versículo 6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente. ¿A qué se refiere cuando dice en lo cual? ¿De dónde proviene este regocijo de los cristianos? Como ya he preguntado hace un momento y he puesto frente de todos, ¿el mundo puede brindarnos un gozo como este? El mundo puede ofrecernos algo. ¿Hay algo en el mundo que pueda brindarnos un gozo como el que Pedro está apuntando aquí en estos versículos? La respuesta es no. No puede darnos un gozo semejante al mundo. El mundo no puede darnos la paz real ni gozo incondicional. No puede brindarnos esperanza viva.
todo lo que nos ofrece es condicional, es efímero, es fugaz. Entonces, ¿por qué como creyentes tendríamos que esforzarnos en buscar en este mundo algo que el mundo no puede darnos? Ni su sistema, ni su gente, ni su gobierno, ni su economía no pueden darnos estas cosas. ¿Por qué vamos a luchar como creyentes por encontrar en este mundo aquello que solo Dios, y de hecho Él ya nos ha otorgado en Cristo? ¿Por qué buscar en el mundo lo que Dios ya nos ha dado? ¿Por qué nos poner nuestros ojos en el mundo cuando lo que Dios nos ha dado y con lo que nos ha bendecido ya nos ha sido dado y está con Cristo? En Colosenses dice, voy a parafrasear lo que si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestros ojos arriba, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Y eso es como nuestro corazón tiene que ser dirigido, pues ahí está la raíz de nuestro gozo, de nuestro gran gozo. Solamente voy a citar un poco los versículos aquí del capítulo 1 de Pedro. El versículo 1 nos da el contexto de lo que estaban pasando los creyentes, que ya lo dije, eran expatriados, están en dispersión, estaban siendo perseguidos, y esto nos ayuda a entender de que la verdad que Pedro está dando en los siguientes versículos dejó de ser algo ideal y se volvió algo vivo en los cristianos. El versículo 2 nos da la base del gozo cristiano que dice que es la elección de Dios y el hecho de que Él nos ha separado, nos ha santificado para obedecer y ser limpios, ser consagrados para Él. El verso 3 nos dice que el creyente ha nacido de nuevo por la misericordia de Dios para una esperanza viva. ¿Y cuál es esta esperanza? De que vamos a vivir eternamente con Él y aún nuestros cuerpos van a ser resucitados en su venida. El verso 4 nos dice algo más, que resucitaremos y que esto es para recibir la herencia que nos ha sido reservada en los cielos. El versículo 5 nos dice que hemos sido protegidos, perdón, que estamos siendo protegidos por el poder de Dios para alcanzar esta salvación. De modo que, y creo que este es, por lo menos a mí es algo que me toca más, el saber que estamos siendo protegidos por el poder de Dios. Es decir, que no vamos a extraviarnos. Su poder, esa diestra con la que Él nos sostiene, no va a dejar que nos extraviemos. Y en todo caso, vamos a llegar a su presencia. Vamos a obtener o llegar a la meta que Él ha puesto para nosotros, que es que estemos con Él en su gloria eternamente. En cada uno de estos versículos, del 1 al 5, como estoy mencionando, o más que todo del 2 al 5, vimos estos aspectos maravillosos de la obra redentora del Padre por medio de Cristo. Comienza con la elección, una elección realizada en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Y quiero que pensemos en algo más que Jesús dijo en Lucas 12, principalmente el versículo 32, pero voy a leer hasta el 34. Dice así, en la Reina Valera, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Y por qué quería que veamos principalmente el verso 32? Porque dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué bendición! ¡Qué dicha tenemos nosotros en el Señor! Y tal vez la pregunta que podemos hacernos es, ¿hallamos gozo en esto? Estas palabras de Jesús aquí, que al Padre le ha placido darnos el reino, estas palabras de Pedro en los versículos 3 al 5 principalmente, ¿causan gozo en nuestro corazón aquí en la tierra? Consideremos las pruebas que atravesaron los destinatarios de la carta de Pedro. Consideremos ahora las nuestras. ¿Cómo este privilegio de la bendición de Dios puede traer regocijo, gran regocijo a nuestra vida? Y es algo que yo quiero que pensemos. ¿Y de qué manera este gozo en medio de la prueba puede llevarnos a alabar a que es el Eterno? Otro aspecto de este gozo que el Señor nos da en medio de las pruebas es que es
además de privilegiado, es incondicional. Continuando ahí en el versículo dice, os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Y aquí hay dos palabras que debemos rescatar, dos frases, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, y también si es necesario. La semana pasada, yo estuve, bueno, en un grupo de mi trabajo, se compartió un video sobre si las personas o están viviendo guiadas por el temor o por la fe. Y todo su argumento, toda la conversación estaba basada en 1 Juan 4:18. Y al oírlo, me fue claro que las personas que estaban conversando ahí, compartiendo, en primer lugar no habían entendido la carta, ni el versículo en su contexto. Y en segundo lugar no sabían, no estaban entendiendo lo que les estaban diciendo. Y con lo que yo digo ahora no pretendo que lo estén entendiendo mejor o que sea mejor que ellos, sino sencillamente cuando lo escuché, se sentía y se notaba que había algo que no cuadraba, no estaba bien. Y el punto de lo que ellos estaban diciendo es que si tú tienes fe, solamente fe, no voy a decir en qué o en quién, ni cómo, si tú tienes fe, tienes que vivir creyendo, por ejemplo, decían ellos, que no te vas a contagiar del COVID, ¿no? O que no vas a morir, o que no te va a faltar el dinero. Y en todo caso, la fe que tú tienes, solo esta fe, tendría que obrar de forma que no te contagies, que no te falte el dinero y que no mueras. Si tú tienes temor, entonces esto que tú temes te va a venir. Ese era principalmente el argumento que ellos compartían y de donde partía toda la conversación, porque eran dos personas ahí hablando. Y cuando yo escuchaba estas cosas, no solamente pensando en que estaba preparando el mensaje para ese día, sino en general entendiendo cómo vivimos, entendiendo cómo vivió la iglesia en la historia y cómo nos presenta la palabra de Dios la vida, no tiene sentido porque sí atravesamos pruebas, sí nos enfermamos, sí faltan muchas veces cosas, sí morimos y eso no depende en sí, creo yo, de la fe. En este caso, incluso el versículo mismo que ellos tomaban estaba fuera del contexto como para respaldar esas cosas. Pero lo que yo quiero oír es de que muchas veces los creyentes, entiendo que tal vez, gracias a Dios, no mucho en nuestro círculo, ¿no? Pero tienen esa idea o esa filosofía. Y muchas veces se ha presentado de esa manera, como que si alguien está en el Señor, está libre de esas cosas, lo cual sabemos bien, es un engaño, pero aún así muchas personas lo creen y muchas personas tienen esa esperanza, ser librados aquí en la tierra de cualquier cosa que pueda pasar aquí en la tierra, como hambre, como escasez, como enfermedad o muerte, y realmente no podríamos entender cómo entonces suceden las cosas, aún en los creyentes o en la iglesia. Ya podríamos pensar de toda la historia de lo que ha sucedido entonces. Esas personas no tenían fe o que no eran del Señor quizás. Pero entendiendo correctamente lo que dice la palabra, el gozo de la iglesia y el gozo de los creyentes a los que Pedro escribe, el gozo nuestro no viene de pensar que Dios no nos va a dar aflicción o que nos va a librar de la aflicción. No viene de pensar que el Señor nos va a librar de las pruebas, sino viene y está presente a través de las pruebas. Nuestro gozo no termina porque el Señor no nos libre, sino que nuestro gozo está presente porque Él ha prometido estar con nosotros en medio de las pruebas. Y ese es nuestro mayor gozo, nuestra mayor seguridad, que no las atravesamos solos, sino que las atravesamos tomados de su mano, siendo protegidos y guardados por su extraordinario poder y su fuerte brazo. Eso es lo que el Señor ha hecho. Ese es el gozo incondicional que tenemos los creyentes en Dios, que aunque Él permite que atravesemos pruebas, sabemos que Él está con nosotros en medio de las pruebas y que Él no nos abandona. Y sea cual sea el resultado o a dónde nos lleve esa prueba, hablando aquí terrenalmente, nuestro gozo está en Él y vamos a poder alabarlo, así como lo han hecho muchos, tanto a lo largo de la historia como en la palabra misma se nos presenta.
cada creyente o cada eh, discípulo, cada persona que está ahí puesta en la palabra como alguien piadoso, temeroso de Dios, en medio de las pruebas, supo y fue conducido a exaltar el nombre de Dios y a darle gloria, no por ser librado, sino porque fue sostenido en medio de las pruebas. Ciertamente Dios tiene poder para librarnos. Muchas veces no lo hace. Eso no le quita gloria. Eso le da más gloria. Porque ahí es evidente cómo Él cumple sus promesas de sostenernos, de ser fiel, de guardarnos hasta el final y de por su poder preservarnos para esta salvación. Solamente quiero hablar un poquito de Noé ahí cortamente. En segunda, Pedro hace referencia a Noé en algún momento, hablando de cómo él fue librado junto con su familia, 18 personas, en medio del diluvio. Tal vez esto nos aclara también un poco la idea de que ellos no fueron libres del diluvio, sino por medio del diluvio. Dios no evitó que sobre su casa, sobre su terreno, sobre su sector, lloviera. Llovió en todo lugar, el diluvio fue real en todo el mundo, pero Dios lo libró en medio de toda esa situación que el mundo entero estaba atravesando. Y es algo similar lo que el Señor hace con nosotros. Puede no privarnos de las pruebas, sino permitir que pasen, pero Él está ahí presente en medio de ellas, acompañándonos. Esto me lleva a la conclusión en este punto de que el gozo y la exaltación cristiana no es porque Dios nos libre de estas cosas, sino porque creemos en su promesa. Mateo 28:20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y si bien es una promesa que le hizo a los discípulos cuando les estaba dando la comisión, es algo real. Ninguno de nosotros que somos creyentes podríamos decir, no, Él no lo ha cumplido conmigo, sino que día tras día vemos que es real. Él está con nosotros. Él está presente. ¿Sí? Sabemos eso. Tenemos otra promesa de que vamos a ser recompensados por Él. Y sobre todo, como ya hemos visto también, tenemos el gran aliento y ánimo de lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, que es lo que hemos visto en los versículos 2 al 5 en Primera Pedro. También entiendo con el pastor estuvieron viendo Efesios, obviamente el primer capítulo, yo no estuve todavía en ese tiempo, pero el primer capítulo, los primeros versículos, ¿no? A partir del 3 especialmente, nos proveen un panorama extraordinario de lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo, y todo esto para su gloria. Tenemos otra esperanza y otro aliento en el Señor, y es de que en vida o en muerte somos suyos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, para Él morimos. Si vivimos y permanecemos aquí en la tierra, podemos seguir sirviendo y trabajando, pero si morimos es ganancia. Como alguna vez expresé, no recuerdo si frente a todos o en algún grupo de la iglesia, la muerte no tiene la última palabra para el creyente. La muerte solamente es ese paso para llegar al lugar donde todos nos estamos dirigiendo con tanto deseo, que es la presencia de Dios, donde no va a haber más interrupción, no va a haber más obstáculos en nuestra relación y nuestra comunión con Él. Sabemos, además, como dice Romanos 8, 28, 39, y creo que este es el ánimo supremo para nosotros, que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro gozo es incondicional, porque proviene de aquel que es inmutable. Nuestro gozo viene de Él y está en Él. Nuestro gozo está en aquel que es inconmovible, aquel que es la roca de nuestra salvación. Y para terminar este punto, deseo leer lo que dice Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19, porque creo que lo presenta de una forma tanto real en lo que él estaba atravesando, como en el sentido de cada una de las palabras que él pone ahí. Habacuc 3, 17 al 19. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falta producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos,
Notemos el verso 18. Dice, con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hemos entendido lo que dice el verso 17. Dice, aunque la higuera no eche brotes, aunque no haya fruto en las viñas, aunque falten los productos del olivo, el campo no produzca alimento, aunque falten las ovejas y no hayan vacas, aunque no haya nada, aunque todo se eche a perder, aunque todo se estropee, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de siervas y por las alturas me hace caminar. Él es mi fortaleza. Él es el Dios de mi salvación. En Él me gozo, no en las circunstancias. En Él me regocijo, porque Él me ha dado una promesa que es eterna y que no cambia, una promesa que no es alterada por lo que me pase aquí en la tierra. Vemos nuestro gozo entonces, hermanos, que depende de las promesas del Señor, o es un gozo que tal vez todavía entiendo que siempre va a ser débil, nuestro carácter está siendo forjado, pero qué tan confiado, qué tan puesto en el Señor está nuestro gozo, de qué tanto depende de Él nuestro regocijo en medio de las pruebas. Y es algo que deseo dejar en este punto para que consideremos. Pasando al segundo punto, yo quiero que veamos cómo esta prueba resulta en algo favorable para nosotros los cristianos. El versículo 6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Y si hay algo cierto en medio de las pruebas, y algo que debemos reconocer y admitir, es en primer lugar que a ninguno nos gusta atravesar por pruebas. Sabemos que tienen su beneficio, sabemos que nos fortalecen, nos purifican nuestra fe, nos ayudan a desarrollar carácter, a poner nuestros ojos en el Señor, pero aún así no nos gusta en sí, siendo sinceros, atravesarlas. Y quizás es más, no somos de los que piden pruebas, ¿no? No andamos pidiendo, Padre, mándame otra prueba, deseo crecer más. O al menos hasta ahora no he conocido a alguien que expresamente me haya dicho, hago esto. O al menos no conscientemente, ¿no? Sé que todos cantamos este Salmo 139, lo cantamos ahí en la congregación. Examíname, oh Dios, y pruébame. No sé qué tan conscientemente lo hemos cantado, pero tal vez es una de las pocas formas en las que se lo decimos, ¿no? Conoce mis pensamientos y a veces es lo que el Señor hace con nosotros. Aún así, nuestro gozo a pesar de estas pruebas es porque sabemos que estas son favorables. Sabemos lo que el Señor, o cuál es el propósito del Señor en medio de las pruebas, principalmente purificarnos, purificar nuestro carácter, nuestra fe, quitar nuestra fe de sobre nosotros o del mundo y ponerla únicamente en el Señor. Y creo que eso es uno de los puntos más importantes que no debemos desaprovechar en las pruebas, ver dónde está nuestra fe. Alguna vez, si no me equivoco, fue Pastor Eduardo que definió de esa forma la fe, que es dejar de confiar en nosotros para confiar en Dios. Entonces, si en medio de las pruebas seguimos confiando en nosotros o seguimos confiando en medios humanos nada más, entonces estaríamos desaprovechando de alguna forma. Estaríamos desaprovechando, no de alguna forma, sino totalmente la prueba. Nuestros ojos tienen que estar en buscar, en refugiarnos en nuestro Señor. Con esto quiero decir, por ejemplo, que nuestro gozo y nuestra paz, que nuestra seguridad no estén porque se nos dé un diagnóstico favorable o encontremos que alguien nos depositó algo en la cuenta o que ya no están habiendo despidos en las empresas. Eso puede causar gozo, pero eso sería tener nuestro gozo como algo dependiente de lo que sucede aquí, de algo terrenal. En cambio, nuestro gozo en el Señor estaría a pesar de que esas cosas, como dije, no sucedan y sea lo contrario. Continuando,
hay tres verdades que quiero que recordemos en medio de las pruebas al entender que estas son favorables, y es de que la prueba no dura para siempre. Pedro dice que es por un poco de tiempo e incluso si es necesario. Y aunque es cierto que tendremos pruebas hasta que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, también es cierto de que no vamos a ser abandonados en una de estas por siempre. En segundo lugar, debemos recordar que no somos los únicos que pasan por pruebas y por aflicción. En el capítulo 5 de Primera Pedro, versos 6 al 9, dice así: las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto que estamos atravesando, no somos los únicos. Y como hemos hablado, en el caso, por ejemplo, de la pandemia, sabemos bien que han habido muchas otras en la historia. Ha habido otras más letales, más terribles. Y la iglesia también atravesó esas pruebas. Y creo que resulta de mucho beneficio, de mucho ánimo para nosotros ver cómo el Señor los ha sostenido y de qué forma su carácter ha sido forjado, ha sido hecho precioso en Cristo en medio de esas pruebas. Y lo mismo aplica no solo en temas de pandemia, sino en general, pruebas económicas, enfermedad, muerte, persecuciones. La iglesia ha atravesado eso. Hay mucha iglesia, la iglesia es universal y por todas partes gente sufre lo mismo o peores cosas de lo que nosotros también sufrimos. Y esto no es para desestimar lo que podamos estar pasando, sino simplemente para entender que no somos los únicos y que necesitamos tanto orar por unos por otros, velar y saber que el Señor está con nosotros. Y ese es el tercer punto de lo que deseo que recordemos en medio de las pruebas, y es que el Señor no nos abandona. Ahí en 1 Pedro 5:10 dice: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El Señor va a cumplir su propósito en medio de la prueba y la aflicción en cada uno de nosotros, de modo que lo que pasemos no sea en vano. Aquí me llama la atención, volviendo a Pedro 1, que él dice y usa esta expresión: diversas pruebas. Diversas pruebas. Y primero quiero que veamos esta palabra que es diversas. En el original esta palabra hace referencia a lo que es muy variado, algo que contiene una gama amplia de colores o de formas. Y de hecho se puede usar en ese sentido, algo que es multiforme. Por otro lado, cuando vemos la palabra prueba, podemos entender también que es el tipo de prueba que tiene como fin dar a conocer la verdadera naturaleza o el verdadero carácter de algo, de alguien. Es decir, ver, comprobar que sea realmente lo que se dice que es, o lo que muestra ser. También es un estado de prueba, como dice otro lugar, en el que Dios le trae a su pueblo por medio de la adversidad y aflicción para animar, probar su fe y su confianza en Él, o sea, en Dios. ¿Por qué quiero que anotemos estas dos palabras? En primer lugar, porque diversas, esta palabra nos ayuda a entender cómo esto aplica a nosotros. Porque no deseo que nos quedemos encerrados en el sentido de que los cristianos estaban atravesando persecuciones y todo lo que eso conllevaba, como dije al principio, tal vez la separación familiar, hambre, escasez, peligro de muerte, ¿no? Por la persecución, y nos quedemos ahí, sino que pensemos que al decir diversos también aplica a las formas en las que nosotros estemos o podamos estar siendo probados. Y el otro sentido de la palabra que es prueba, quería que lo notemos por el hecho de cómo tiene su fin demostrar la verdadera naturaleza de algo. Un poco más adelante, en el verso 7, Pedro compara nuestra fe con el oro. De hecho, dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. El oro, como metal precioso, es probado, es purificado por fuego, a fin de que toda escoria, en primer lugar, para comprobar que es oro,
y en segundo lugar para limpiarlo de la escoria. De modo similar, nuestra fe es probada por es purificada, perdón, por las pruebas y comprobada de que sea genuina realmente. El fin en sí de las pruebas que nosotros atravesamos, debemos entender, no es nuestra destrucción o que nos perdamos. No es que Dios permite las pruebas para simplemente ver cuánto resistimos o esperando que no resistamos. Unos versículos atrás dijo que por su poder somos protegidos para alcanzar esta salvación. Entonces la prueba no puede ser para que nos perdamos. La prueba tiene un fin y es de que seamos perfeccionados. Es de que nuestra fe sea hecha preciosa, sea hecha pura y sea puesta en Él más que en nosotros o en el mundo. Ahí está el fin o el propósito en medio de lo que nosotros estamos atravesando. El fin de la prueba, entonces, como digo, es conocer verdaderamente y examinar nuestro carácter, que sea quitada de nosotros y puesta en Dios. No tiene como fin nuestro mal, sino nuestro bien eterno. No nuestra destrucción, sino nuestra purificación. Comienza de una forma realmente asombrosa, cuando nuestra fe es probada, a dirigir nuestro corazón en un asombro, en un deseo por conocer a nuestro Señor, por necesitar a nuestro Señor, por aferrarnos de Él. Esto luego crece en provocar en la santidad en nosotros, un crecimiento en la santidad práctica y continúa afirmando nuestra fe en el Señor. Las pruebas entonces realmente hacen que nuestro amor por el Señor crezca, que nuestra fe sea más firme en Él, que nuestro deseo por obedecerle, honrarle en nuestras vidas, es decir, vivir en santidad, sea también algo real, algo práctico, algo de cada día en nuestras vidas. Hablando de las pruebas, todos nosotros pasamos pruebas cada día. Sin embargo, hay diferentes tipos de pruebas, creo yo. Esto no es algo, por decir oficial, es algo que yo estuve viendo nada más. Por decir ahí, yo lo llamé pruebas comunes, que es lo que atravesamos cada día, ¿sí? Puede ser una discusión, un pleito tal vez en la familia o en el trabajo, algo que es normal verlo, pienso yo. Sin embargo, hay otras pruebas que son más especiales porque salen un poco de lo común, no es algo normal que pueda pasar. Y hay otras pruebas que yo las llamé extraordinarias. Son esas pruebas que realmente no deseamos atravesar o que ni siquiera imaginamos atravesar y que podríamos tal vez como decir como Job, si en algún momento llegamos a sufrirlas, decir como él, lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Ese tipo de pruebas yo las llamé extraordinarias. No las esperamos, no las deseamos, ni siquiera imaginamos que van a venir a nuestras vidas, pero vienen. El Señor las permite, cada una de estas. Sin embargo, aún en medio de estas que podrían ser extraordinarias, en cualquiera de estas que yo les planteo ahora, vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo, en sostenernos y en darnos la gracia necesaria para atravesarlas. Y para atravesarlas en victoria, puedo decir así, para realmente terminar firmes y cumpliéndose su propósito de que seamos más como Cristo, que lo amemos más, que tengamos mayor deseo por santidad. Como ustedes saben, recientemente, no ha pasado realmente mucho tiempo, como familia hemos atravesado una prueba difícil, cada uno de nosotros, lo cual llegó al punto más duro, que es la muerte de nuestro hijo. Esto realmente fue duro cuando yo estaba preparando inicialmente este mensaje, o cuando comencé a prepararlo, fue la última noche que él estuvo acá en casa. Justo a la mañana siguiente es que él se puso mal y tuvo que pasar todo ese tiempo internado antes de partir. Y la prueba en sí no fue solo la muerte de él, sino que fue todo el contexto, todo lo que atravesamos, tanto desde el embarazo, todos los riesgos que tuvo. Sé que estuvieron orando mucho, ¿no?, por todo eso.
Hubo muchas amenazas, tanto para él como para mi esposa, incluso en el nacimiento y después de su partida. Pero todo esto, al ser una prueba que el Señor permitió, no tenía como su fin el mal o la destrucción de nuestra fe, sino que nuestra fe realmente sea, como dije ya hace momentos, sea puesta en Dios. Este mensaje realmente fue tal vez uno de los que más me tomó preparar, tanto porque al inicio consideraba que no estaba respondiendo de una forma correcta a la prueba, y tanto por todo el contexto de lo que significa para mí. Cuando yo hablo de que no es algo ideal, lo que los versículos que pone Pedro en el 3 al 5, sino que es algo real, en cierta forma entiendo lo que Pedro dice, entiendo el gozo que esto causa en el corazón. Y si ustedes han atravesado pruebas difíciles, sé que también lo ven así. Porque si bien uno puede esperar una respuesta de parte de Dios que sea de acuerdo a lo que hemos estado orando, a veces el Señor no las da. Y Él permite la prueba. Y nuestra parte es adorarlo. Nuestra parte es poner nuestros ojos en Él. Nuestra parte es deleitarnos en el Señor. No por la prueba, sino por quién es Él. Él es nuestra roca. Él es nuestro Salvador. Él nos ha concedido un bien mayor que cualquier cosa que pudiéramos tener aquí en la tierra. Nuestras vidas están seguras y están escondidas en Cristo. ¿Qué puede hacernos el mundo para quitar ese gozo? ¿Qué puede hacer el enemigo para quitarnos esa paz? ¿Qué puede hacer alguien para robar nuestra esperanza? Nada, porque están en Él. Dependen de Él. Creo que a pesar de todas las pruebas, como sucedió en nuestro caso, tal vez la parte más dura llegó cuando fue la última semana. Sin embargo, aún en esa última semana, cuando Él estuvo internado, pudimos ver la fidelidad de Dios, porque fue cuando más Él estuvo proveyendo para nosotros el ánimo por medio de su palabra. Y creo que esto sucede con cada uno de nosotros por medio de sus promesas, por medio de que Él nos recuerda y nos anima por medio de otros hermanos. Y al final de todo podemos terminar diciendo, como dice Asaf en el Salmo 73, con todo me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y terminamos dándole gloria a Dios en medio de las pruebas, porque vemos su favor, porque vemos su gracia, porque vemos su brazo viéndonos sostenido. Sabemos que nuestro corazón es frágil y sabemos que nuestro corazón puede fallar. De hecho, esa era una de mis mayores temores, no en esta circunstancia específica, sino en general, el pensar que una prueba como esta, la cual yo consideraba lo más extraordinario que podría pasarme, podría llevar mi fe a un quiebre total, al punto de quizás incluso renegar del Señor. Y en esto soy sincero con ustedes. Pero en medio de la prueba que más temía, yo he visto no el resultado que yo me temía, sino el favor y la gracia y el brazo del Señor. Tal vez el que no esperaba o de la forma que no esperaba. Y es el mismo ánimo que yo quiero darles a ustedes. La prueba que ustedes están atravesando, que puedan llegar a atravesar alguna vez, no va a ser atravesada solos. Y si bien vamos a estar nosotros orando o apoyando como iglesia, el mayor ánimo y consuelo que tenemos es que Dios está con nosotros y que nos ha dado grandísimas y hermosas, preciosas promesas en Cristo, las cuales nada en este mundo nos las pueden arrebatar. Hace unos días, Jaime compartía con algunos de nosotros algo que tuvo en su devocional. Y la frase clave en esto que él decía es, no desperdicies tu prueba. En el sentido de perderse, de que uno se pierda lo que Dios está haciendo, lo que quiere lograr en medio de la prueba. Y creo que es algo que debemos tener firme y recordar y grabar en nuestro corazón. No desperdicies tu prueba, no desperdicies lo que el Señor está permitiendo que pase.
porque sabemos que el fin, como ya dije, no es nuestro mal, sino que le conozcamos, que nuestra fe sea preciosa, que seamos perfeccionados en él. Deseo leer nada más lo que dice Romanos, porque creo que este pasaje es extraordinario en cuanto a lo que nos dice que nada puede robarnos o deshacer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Romanos 8, 31 al 39, lo quiero leer rápidamente para que esté presente ahí. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos considerará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, en todas estas cosas, en todas las pruebas que podamos atravesar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy plenamente seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Nada nos puede arrebatar de su fuerte brazo. Nada nos puede privar de la promesa que Él nos ha dado. Él está cada día con nosotros. Y esto provoca que nuestra fe lo alabe, que nuestra fe le dé gloria y honra. Esto provoca, hermanos, que nuestra fe, perdón, nuestro gozo, nuestro regocijo sea aún en medio de la prueba, porque Él está con nosotros. Y esto me lleva al tercer y último punto, que es que nuestra fe genuina resulte en alabanza. Y para esto deseo que leamos el verso 7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo primero que notemos en esto es que se prueba nuestra fe. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Que nuestra fe sea preciosa, que nuestra fe sea puesta en el Señor. Y en el contexto, como dice aquí las palabras en el verso 7, que nuestra fe sea hallada genuina y que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación del Señor Jesucristo. Algo curioso en estas palabras. Dice, para que la prueba de vuestra fe. Esta palabra prueba del verso 7 no es la misma palabra prueba en el original que el verso 6. El verso 6 vimos que hablaba de una prueba que es para mostrar o demostrar la verdadera naturaleza o carácter de algo. Sin embargo, aquí en el verso 7 la palabra prueba está hablando de algo que ya ha sido probado y que ha sido comprobado, verificado o hallado como digno de confianza, algo que es genuino y confiable. Y esto es algo realmente asombroso porque entendemos que la prueba de la que está hablando el verso 6 es, como les dije, no es para nuestro mal, no, nuestra perdición, no es para nuestra destrucción, sino que en Dios mismo tiene ya la provisión o su providencia ya obrado de modo que seamos aprobados. En Marcos, capítulo 4, está hablando de esa parábola en la que Jesús presenta los 4 terrenos en los cuales es puesta la semilla o cae la semilla. Y el terreno pedregoso es uno peculiar porque dice, cae la semilla y como no tiene profundidad, crece rápidamente. Pero cuando sale el sol, porque no tiene profundidad o su raíz no está bien arraigada, fácilmente se seca y muere. Y cuando Jesús da la explicación, dice, estos son los que con gozo reciben la palabra, pero cuando viene la persecución,
Cuando vienen las pruebas, se marchan. Pero hermanos, ese no es nuestro caso. De lo que está hablando este versículo ni siquiera da opción a eso, porque tanto Pedro como el Señor está sobreentendiendo de que nosotros vamos a ser aprobados, que nosotros vamos a ser hallados fieles en el Señor en medio de estas pruebas. Es una carta dirigida a creyentes y que entiende que vamos a ser sostenidos por la gracia y vamos a responder de la forma que el Señor desea. Nuestra fe después de la prueba va a ser hallada fiel, confiable, genuina, que está puesta en nuestro Señor, que hemos respondido de la forma que se esperaba. Y esto es realmente asombroso y maravilloso, es algo por lo cual debemos darle gracias al Señor, de saber que vamos a ser hallados genuinos. Un poco más avanzando, deseo solamente para citarles lo que dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Pablo dice a la iglesia, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un poco más adelante, 1 Pedro 4, 12 al 14 dice, si amados, no os sorprendáis por el amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y en el caso de los que están persiguiendo, los dice así, o burlándose de ellos, dice, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro dice que nuestra fe es probada como oro. Este es perecedero, este no es eterno, pero aún así lo probamos y se invierte esfuerzo, se invierte dinero, se invierte tiempo en probarlo, en perfeccionarlo, en hacerlo más puro y libre de escorias. ¿Cuánto más Dios va a obrar en nuestra fe para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, también resulte preciosa, pura? ¿Cuánto más Dios va a obrar para que nuestra fe tenga ese fin? Cada prueba es una oportunidad para que el Señor perfeccione nuestra fe, nuestro carácter, resultando esto en una conducta aprobada, resultando esto en un carácter que muestra o hace evidente el fruto del Espíritu. Podríamos pensar en las virtudes que hemos visto en 2 Pedro o en el carácter del que habla Gálatas, por ejemplo. Todo esto va funcionando, no funcionando, sino teniendo el resultado a la prueba de nuestra fe. Solo deseo que vayamos terminando ya el verso 7 que dice, sea hallada nuestra fe que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y para mí es asombroso, ¿cómo dice esto? ¿Quién es el receptor de esta alabanza, gloria y honor? Y en este punto de lo que está hablando Pedro, no es Dios, sino es nuestra fe. Es Dios quien termina exaltando u honrando la genuinidad de nuestra fe. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el Señor Jesús regrese, su segunda venida, y todos nosotros estemos delante de Él, rindamos cuentas y vamos a ser recompensados, vamos a ser elogiados de una forma suprema por nuestro Dios. Hay algunos comentarios que tenía que no deseo leerlos todos por cuestión del tiempo. Solamente deseo resaltar el hecho de que, aunque nos parece extraño, la palabra es clara. Pablo habla de esto, Pedro habla de esto, Santiago habla de esto, Jesús mismo habla de esto, de que vamos a ser recompensados, y si puedo usar esta palabra, elogiados por el Señor. En Mateo 25, solo quiero leer esta cita.
25-21 dice así: el Señor le dijo, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el énfasis que hace la palabra en que vamos a recibir recompensa o coronas, o vamos a ser exaltados, los que se enorgullezcan o enaltezcan van a ser humillados, pero los que se humillan van a ser enaltecidos, van a ser exaltados. Es claro, la palabra es clara en ese punto. Y solamente hablando de algo que leí de John Piper, él dice que en la segunda venida del Señor Jesús dos cosas van a suceder. Y en primer lugar, y lo que es claro, y no hay lugar a dudas en esto, y es como compartí hace unos lunes en la iglesia, Apocalipsis dice que toda la creación, cielo, tierra y todo, va a exaltar al Cordero que ha vencido, al León de la tribu de Judá, a la raíz de David, a aquel que ha muerto y ha dado su vida y para vencer y para ser digno de abrir los sellos, dice, Él va a ser Él es exaltado y toda creación lo honra como digno. Pero es interesante cómo lo pone y cómo lo presenta ahí Piper, porque él dice que también en nuestra fe, que ha sido purificada y ha sido hecha preciosa, más preciosa que el oro, toda esa gloria y esa alabanza del Señor va a ser reflejada como un espejo. Toda esa gloria y esa alabanza que se le esté brindando va a verse reflejada en nuestra fe de forma que va a dar más gloria, más honor, más alabanza al saber que nuestra fe en sí no ha sido sostenida por nosotros, sino por Dios mismo, que es quien ha estado obrando en nuestra santificación, quien ha estado sosteniéndonos y siendo fiel en medio de cada prueba, cada situación. Y en las coronas, en las recompensas que vamos a tener aún en esto, nosotros vamos a estar brindándole la gloria a Él, no como algo que nos corresponda a nosotros recibir, sino que nos corresponde dárselo a Él. Él es digno. Él es digno. Y con esto yo quiero llegar ya a la conclusión de este día. Solamente con estas palabras. Considera a Cristo. Considera a Cristo. Todo esto que he dicho no tendría sentido si no vemos a Cristo. A veces solamente nos fijamos en la historia o en ejemplos de personajes bíblicos para animar nuestra fe o para ver cómo podemos soportar el sufrimiento o las pruebas. Y en cierta forma no está mal, es bueno. Pero hay un ejemplo y un modelo mayor y este es Cristo. Hebreos 12, 1-3 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos aquellos que menciona el capítulo 11, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Qué presentación es la que está haciendo aquí el autor de Hebreos a Cristo? Considera a Cristo, fija tus ojos en Él, el grandioso Salvador que nosotros tenemos. El otro día leía un libro y un capítulo y deseo leer solo unas citas breves. Sé que dije que ya voy a terminar, pero no puedo terminar sin leerles esto, porque esto me da todo el sentido a lo que yo estaba leyendo aquí en Hebreos. Es una cita de un libro de Sinclair Ferguson. El libro se llama Solo en Cristo y dice así: dado que la carta de Hebreos urge específicamente a los cristianos a que consideren a Cristo Jesús, no es de sorprender que el autor lo describa de más de una docena de formas distintas. Jesús es el Hijo, es el Señor, es el apóstol y sumo sacerdote, es Cristo, es autor de salvación eterna, es sacerdote según la orden de Melquisedec, es descendiente de Judá,
es ministro del tabernáculo verdadero, es mediador de un nuevo pacto, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el gran pastor de las ovejas. Pero acaso, dice, el más intrigante título para Jesús en esta carta sea autor, como leímos aquí en Hebreos 12. Dice, a él se lo llama autor de la salvación, autor de la fe. Y este título posee amplias connotaciones. Dice la palabra griega traducida por autor es archegos y expresa la idea de un líder, de alguien que va a la cabeza de un grupo abriendo camino para los demás. ¿Sí? Dice, pensemos en un escuadrón de comandos operando en una guerra en la selva. Ellos descubren que el camino está bloqueado por una honda garganta. La situación es demasiado urgente para buscar un rodeo. Así que su comandante logra tirar una cuerda hasta el otro lado y anclarla. Luego él, el comandante, arriesga su vida a cruzar en primer lugar, mano tras otra. Él asegura la cuerda permanentemente y crea un puente. Ahora el camino está abierto para que sus hombres crucen al otro lado. Este es un tenue pero inadecuado reflejo de lo que quiere decir autor en Hebreos, al llamar a Jesús, que es el archegos o autor de nuestra salvación. Nuestro Señor es el pionero de nuestra salvación. Mediante su sufrimiento, Él lleva a muchos hijos a la gloria. No hay mucho más que yo pueda decir a esto que les leí, de esta cita que leí de este libro. No hay mucho más realmente. Si miramos a Él es el varón de sufrimientos. ¿Quién ha padecido más que Él? ¿Quién ha soportado más que Él? Aunque podríamos pensar y decir que fue breve tiempo, la magnitud de lo que Él ha padecido es incomparable. Él cargó con todo el precio de nuestros pecados, con toda nuestra culpa delante de Dios y recibió sobre sí todo el peso de la ira justa que debíamos recibir nosotros de Dios y la puso sobre Él. Ahora Él es exaltado. Él es exaltado. Hay cientos de himnos que resaltan y nos muestran esto. Él es exaltado y Él es digno de que lo alabemos y lo honremos. Como dice Charles Wesley en un himno, hoy subimos a donde Cristo ha guiado, siguiendo a nuestro jefe exaltado. Hechos como Él ascendemos. Nuestra es la cruz, la tumba y el cielo. Vive el Señor de cielo y tierra. Que ambos te rindan adoración. A ti, victorioso, hoy te aclamamos. Viva la resurrección. O como dice otro himno muy conocido, ¿te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad? Contempla por fe al Maestro y tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor, de muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado mediante su muerte en la cruz. Jamás fallará su promesa. Con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Ese es el Señor que nos ha dado vida. Ese es el Señor que nos ha hecho todas esas preciosas y grandísimas promesas que hemos visto en este caso y en los primeros versículos de 1 Pedro. Este es nuestro Salvador, a quien debemos adorar, honrar y dar gloria. Hermanos, yo deseo animarles y en verdad deseo que esto que hemos podido exponer en este día resulte en ánimo para cada uno de ustedes en las diferentes situaciones o pruebas que estén atravesando. Un ánimo a no desperdiciar su prueba, un ánimo a poner sus ojos en el Señor, pero sobre todo a considerar si estas bendiciones eternas que el Señor nos ha hecho están resultando en gozo para ustedes. Están resultando en un gozo, en una exaltación incondicional. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a responder de una forma correcta.
Y si en algún caso o en alguno, presente, está escuchando y no ha entregado su vida al Señor, no conoce a Dios de esta manera ni al Señor Jesús. Mi ánimo para esta persona es que preste atención a las palabras que el Señor Jesús ha dicho. Preste atención al llamado del arrepentimiento, de volver su fe y su corazón a Cristo en arrepentimiento y para seguirle y para obedecerle, dejando atrás la vieja vida, dejando atrás su pecado y confiando únicamente en Cristo para recibir perdón y esta salvación tan preciosa de la que hemos hablado. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por las preciosas promesas y bendiciones que nos has dado en Cristo. Son incomparables. Nos has hecho privilegiados y bienaventurados, dichosos, Señor. Y te queremos honrar y alabar y darte gloria, porque todo esto proviene de ti. Gracias porque aún en la prueba más terrible que podamos experimentar, tú estás con nosotros y eres fiel. Y tú estás obrando en nuestra fe de modo que sea hallada preciosa y digna de alabanza. Te honramos y te bendecimos y oro porque tú nos ayudes y nos des la gracia para responder en medio de las pruebas como es digno de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.